Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a iniciar una serie de estudios en el capítulo 3 de Juan. Este capítulo es el encuentro de Jesús con Nicodemo, pero es un capítulo, es un párrafo bíblico que nos da la base para nuestros temas. Y ya pueden imaginarse, pueden tener una idea de lo que vamos a tratar aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 8. El versículo 1 al versículo 8. Voy a pedirles que participen en la lectura, de forma alternada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede dejarse entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenemos este párrafo bíblico. Leímos hasta el versículo 8, nos detuvimos ahí, aunque la lectura podría continuar. El tema que vamos a ver, el tema general que vamos a tratar es el nuevo nacimiento o la regeneración. Se puede llamar el nuevo nacimiento, se le puede llamar también la regeneración, así que no hay problema en referirnos a este tema tanto como el nuevo nacimiento o la regeneración. El capítulo 3 de Juan es un capítulo muy especial, porque es un capítulo donde se centra en la gran necesidad que tiene el ser humano. Y este capítulo, como pueden notar, solamente Juan es el que dedica este párrafo en su evangelio. No, los otros no lo escribieron. Mateo, Marcos, Lucas, ninguno de ellos escribió este encuentro, solamente Juan. Y eso es algo muy notable porque nos hace entender, nos hace ver esta gran necesidad que tiene el ser humano. Han escuchado sin duda referencias a este tema, algunas veces se ha mencionado, algún mensaje que han escuchado acerca del nuevo nacimiento, pero lo que vamos a hacer, Dios mediante, en los próximos mensajes, es centrarnos en cada versículo. Casi cada versículo vamos a ir considerando porque el tema es amplio. El
tema del nuevo nacimiento es un tema amplio, así que vamos a ir centrándonos, Dios mediante, en los próximos mensajes, casi en cada versículo, para considerar este tema. Lo que vamos a hacer en esta mañana es solamente una introducción. Vamos a tener una introducción a este tema. Y la introducción va a ser ahora, lo que vamos a ver en esta mañana, como también en la tarde. Son dos temas de introducción. Entonces, eso nos va a dar una idea de lo que vamos a considerar en este capítulo 3. Lo que vemos aquí, aunque como les dije, solamente leímos hasta el versículo 8, pero en realidad el discurso del Señor Jesucristo llega hasta el versículo 21. Es hasta ahí. Acostumbramos a leer hasta el versículo 8 y quizá un poquito más, pero no tomamos en cuenta los siguientes versículos. Cuando en los siguientes versículos el Señor da el discurso, Nicodemo solamente está escuchando. Así que esto nos está dando una idea de lo que vamos a tratar aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El relato del encuentro de Cristo con Nicodemo es extenso porque pueden notar cómo abarca hasta el versículo 21. Así que vamos a comenzar nuestro estudio de introducción y lo vamos a hacer con el tema específico, aunque generalmente ya lo mencioné, el nuevo nacimiento, la regeneración, ese es el tema general. El tema específico que vamos a ver en esta mañana es Nicodemo y Cristo. Ese es nuestro tema. Entonces, comencemos. Primero, en primer lugar, vamos a ver el versículo 1. Comenzamos considerando los versículos, entramos a los versículos y nuestro primer punto aquí es el siguiente. Noten esto, Juan identifica a Nicodemo como un gran personaje. El versículo 1. Nicodemo era un hombre famoso. Era un hombre destacado, era un personaje muy conocido entre los judíos, puesto que pueden ver el versículo 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El punto primero que estamos mencionando es cómo Juan identifica a Nicodemo como un personaje, como un gran personaje, y comienza a destacarse desde su nombre. El nombre que llevaba Nicodemo es un nombre que lo destaca. Era judío, lo está diciendo aquí. Nicodemo era judío. Sin embargo, el nombre que lleva es un nombre griego. Es un nombre griego. Y esto es que el mismo nombre que lleva lo destaca, porque este nombre significa pueblo vencedor o pueblo victorioso. Es lo que significa. Y esto está destacando la característica de Nicodemo. Decía que es un personaje famoso, conocido, y desde el nombre que lleva ya se está destacando. Y esto es así. Nosotros acostumbramos, o mucha gente acostumbra, a ponerle nombres a los hijos de acuerdo a lo que considera. Hay muchos niños que llevan los nombres de futbolistas famosos, de boxeadores famosos, de beisbolistas famosos. Les gusta ese deporte y por lo tanto el que se destaque en ese deporte es como tomar su nombre y ponérselo ya a los hijos. Y esto es como cuando ya se menciona el nombre, enseguida viene aquel deportista destacado. Entonces Nicodemo llevaba este nombre. Y fíjense que es así porque la gente se trata de destacar con algo, llevando nombres, llevando tipos de ropa, tipos de calzados que lo distinga, y sobre todo si son de estos personajes, como ya mencioné, como que la persona se destaca más. De hecho, la palabra griega aquí, Nike, esa es la palabra griega, de ahí es tomada para el inglés,
que conocemos que se pronuncia Nike, pero es Nike. Entonces esa palabra griega de ahí fue tomada. Es decir, del inglés la palabra Nike fue tomada de Nike, que es en griego, que significa vencedor. Es vencedor, es victorioso. Por eso esa marca llama la atención. Muchos quieren calzado, quieren ropa de esa marca porque se distingue. Entonces aquí llevaba el nombre que Nicodemo, pueblo victorioso, pueblo vencedor. Nicodemo también se destacaba en otros ámbitos. Por eso decía que Juan lo está identificando como un personaje famoso, un gran personaje. Y se destacaba también en el ámbito religioso. Volvemos al versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos. En el ámbito religioso, él pertenecía al mejor grupo religioso de su tiempo. ¿Cuál era el mejor grupo religioso de aquellos tiempos? Los fariseos. Los fariseos era una secta que se destacaba. Era la mejor, por decirlo así, aunque había otros grupos. Digo la mejor porque había otros grupos. No sé si ustedes han notado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, estaban estos otros grupos como los herodianos y los saduceos. Son otros dos grupos religiosos que estaban en aquel tiempo. Y estos grupos religiosos se destacaban, tenían sus características, pero los que más se destacaban eran los fariseos. Y en este caso tenemos que, por ejemplo, los herodianos eran judíos que se apegaban a la política de Herodes, aunque mantenían el aspecto religioso, mantenían la religión judía, pero se llamaban herodianos porque se apegaban a la política de Herodes. Fíjense cómo esto es notable, porque cuando le fueron a preguntar al Señor Jesucristo acerca de pagar tributo, ¿quiénes fueron? Algunos de los discípulos de los fariseos se juntaron con los herodianos. Eso lo pueden ver aquí en Mateo capítulo 22, versículo 15 y 16. Es notable esto porque ahí estaban los fariseos, discípulos de los fariseos, y ahí estaban los herodianos. Unos que no querían pagar impuesto y otros que sí lo pagaban. ¿Quiénes eran los que se apegaban a la política de Herodes? Los herodianos, que sí se apegaban a la política, querían pagar impuesto. Y estaban los discípulos de los fariseos, los fariseos más bien, que no querían pagar impuesto. Entonces ellos dos, pueden ver lo notable, como ellos dos fueron para poner, por decirlo así, entre la espada y la pared a nuestro Señor Jesucristo, porque si decía que sí, ¿a quién se iba a poner? A los fariseos. Él decía, ¿es lícito pagar? Sí, y los fariseos decían no. Y si él decía que no, los herodianos decían que sí. Entonces ya sabemos esa historia. Ya sabemos cómo manejó nuestro Señor Jesucristo ese momento. Pero ahí está lo notable, que estaba ese otro grupo, aparte de los fariseos, estaban los herodianos. Y como ya mencioné, estos se apegaban a la política de Herodes y los fariseos no se apegaban a esa política. Y fíjense que aunque estaban en desacuerdo en cuanto al asunto político, pero cuando se trataba de destruir al Señor Jesucristo, se pusieron de acuerdo. Ahí está Marcos capítulo 3, el versículo 6. Cómo se unieron para tratar de destruir al Señor Jesucristo. Cómo se destaca la naturaleza perversa, la naturaleza pecadora del ser humano, de cómo es que no se llevaban en el aspecto de la política, pero cuando se trataba de destruir al Señor Jesucristo, cómo se comenzaron a llevar, cómo se volvieron como amigos, pero aún ahí había intereses perversos.
y por eso se unieron para tratar de destruir al Señor Jesucristo. Y ahí aparece otra vez los herodianos, como pueden ustedes ver. El otro grupo que mencionaba, los saduceos. Y los saduceos era otro grupo religioso de judíos, que estos se destacan por la diferencia que nos muestra, por ejemplo, Hechos 23, versículos 6 al 8. Vean la diferencia ahí que nos muestra entre lo que creían los saduceos y los fariseos. Hechos capítulo 23, el versículo 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí tenemos una idea de lo que creían los saduceos y de lo que creían los fariseos. Y aquí destaca lo que los saduceos no creían. Ellos dicen no hay resurrección, no hay ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Entonces podemos ver aquí cómo había otros grupos, aparte de los fariseos. Pero los que más se destacan, como ya lo mencioné, son los fariseos. Los fariseos fueron los que se dedicaron más a estar en contra del Señor, pero el Señor Jesucristo también los atacó más, se opuso más a ellos. Entonces, Nicodemo pertenecía a ese grupo religioso destacado de aquellos tiempos. Además, Nicodemo en el ámbito religioso y político, ¿cómo dice el texto? Pueden notarlo. Volvemos al Evangelio Juan, capítulo 3. Pueden notar cómo dice, para ver este siguiente punto que se destaca de Nicodemo, capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. También se destacaba en el ámbito social y político. Nicodemo no era un hombre simple, no era un hombre sencillo, no era un judío solamente o simplemente, era un hombre que ocupaba una posición social muy alta entre los judíos. Era un principal entre los judíos. De hecho, era integrante del tribunal judío, donde se trataban los asuntos religiosos, políticos y civiles de los judíos. Era un personaje, como estoy mencionando, muy destacado en ámbitos como lo estamos aquí señalando. Su preparación intelectual, su preparación religiosa, todo esto lo capacitaba, conocía las leyes, tenía conocimiento de las leyes para ser un principal entre los judíos. Y esto es lo que está mencionando. Juan lo está destacando, Juan lo está identificando como un gran personaje. Y en el ámbito educativo, el versículo 10 menciona claramente el maestro de Israel. Cristo le dice: ¿eres tú maestro de Israel? No era un simple asistente a la sinagoga. Los judíos tenían su sinagoga y él no era un simple asistente. No era alguien que simplemente iba a sentarse. No era alguien que estaba a los pies de algún maestro, porque era la costumbre en aquellos tiempos estar siempre a los pies de un maestro. Era discípulo de aquel maestro. No era discípulo de alguien, él era el maestro. Es decir, se destacaba como el maestro. Y fíjense cómo dice: maestro de Israel.
Es decir, en un ámbito más amplio que los judíos, Israel era el maestro de Israel. Y para ser maestro de Israel, él conocía bien el Antiguo Testamento. Para ser maestro de Israel tenía que conocer bien la Biblia del Antiguo Testamento. Y de acuerdo a su nivel intelectual, escudriñaba las Escrituras, interpretaba las Escrituras, aplicaba las Escrituras. Cuando dice aquí maestro de Israel, no se está refiriendo a un maestro como de escuela secular. En aquel tiempo Israel era enseñado en el aspecto religioso. Siempre era así, no había división entre lo secular y lo religioso. Entonces él tenía que tener esa capacidad como maestro, de tener una capacidad intelectual de escudriñar las Escrituras de acuerdo a su nivel. Las interpretaba y las aplicaba. El Señor Jesucristo, entonces lo conocía como el maestro de Israel. Lo conocía. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces aquí tenemos primero esta descripción que Juan hace, o la presentación que Juan hace de Nicodemo. Vamos en segundo lugar a ver cómo Juan describe a Nicodemo con sus actitudes notables. Volvemos al Evangelio, Juan, capítulo 3, y vamos a ver ahora, en segundo lugar, cómo Juan describe a Nicodemo con sus actitudes notables. Primero, noten aquí el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las actitudes notables resaltan por lo que Nicodemo era. Y fíjense cómo lo va mencionando. Él era, como ya lo mencionamos, de la secta de los fariseos. Era los principales enemigos del Señor. Era el principal de los judíos. Era el maestro de Israel. Pero fíjense que cada una de las cosas que se menciona aquí en el versículo 2, cuando Juan está ahora describiendo sus actitudes notables, cada actitud es como estar oponiéndose a su secta, a los fariseos, porque esto que él dice, los fariseos generalmente no lo consideraban así. Por eso digo que Juan describe a Nicodemo con sus actitudes notables, y lo primero que dice aquí el versículo es que vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Se ha dado muchas respuestas a por qué vino de noche. Hay muchas respuestas acerca de esto. Unos que es el día es la hora más adecuada para platicar, otra que era de día, estaban muy ocupados, y así muchas respuestas. Pero lo que nos interesa aquí es que Nicodemo vino a Jesús de noche. Encontramos en los evangelios que muchas personas venían a Jesús. ¿Para qué venían a Jesús muchas personas? Algunas venían para pedir algún milagro, otras personas venían a Él para seguirlo por la comida, otras personas venían a Él, pero siempre venían buscando algo de Él. Pero había otros que sí venían verdaderamente a Él con el propósito de seguirlo. Ahora, aquí tenemos el caso de Nicodemo, que viene a Jesús de noche. Y yo creo que aquí, en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, se está llevando este encuentro. En la soberanía y la providencia de Dios se está llevando este encuentro.
¿Por qué vino de noche? Aquí nos dice simplemente que vino a Jesús. Algunos han pensado que vino porque tenía miedo a sus compañeros, pero sea lo que sea, de tantas respuestas, nosotros nos apegamos simplemente a pensar de que Él vino por la soberanía y por la providencia de Dios. Ya estaba ahí con Jesús platicando. Ahora, estamos entonces viendo estas descripciones notables. Vino a Jesús. Segundo, reconoció a Jesús como el maestro enviado de Dios. Ahí está el versículo, pueden notarlo como dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Este es un reconocimiento que él estaba haciendo. La mayoría de los judíos no creyeron que él era el enviado. Este fue el problema general, el problema básico del pueblo judío, que no creyó que Jesucristo era el enviado de Dios. Esa es la razón por qué lo rechazaron. Esa es la razón por qué intentaban apedrearlo, en otras palabras, matarlo. No les gustó la enseñanza del Señor porque ellos no creían que era el maestro enviado de Dios. Esto la mayoría de los judíos lo rechazó completamente, pero lo notable aquí de Nicodemo es que él lo reconoce como el maestro enviado de Dios. Fueron pocos los que lo reconocieron como el maestro enviado de Dios. En tercer lugar, admitió que las señales, milagros que hacía eran aprobados por Dios. Y fíjense cómo esto marca otra diferencia. Es algo notable porque los fariseos, ¿qué decían de él? Ellos no creían que era enviado de Dios. Ellos no creían que las obras que hacía Jesucristo eran de Dios. Tenemos un ejemplo aquí como para que tengamos una idea. Cuando sanó al ciego en Juan capítulo 9, vean lo que ellos decían. Aquí ya llegamos a tener una idea de lo que estoy mencionando. Juan capítulo 9, lo que los fariseos decían de él y cómo marca la diferencia aquí con lo que Nicodemo está diciendo. Juan capítulo 9, el versículo 16 primeramente. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Una de las cosas que estamos aquí señalando es que, ¿qué es lo que decían? Ese hombre no procede de Dios. Esto es, no es enviado de Dios. Con lo que él está haciendo, lo que está evidenciando, no procede de Dios. Esa era la idea de ellos. Pero además, no creían que era el Mesías, que estamos diciendo, el enviado de Dios. Primero aquí lo está diciendo. Pero además, observen el versículo 22. El versículo 22 dice así: esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya habían tomado el acuerdo en la sinagoga de que si alguno decía que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, va a ser expulsado. Los enemigos principales de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los judíos en su sinagoga. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que no lo están reconociendo. Y esto es lo que le enseñaban al pueblo. El pueblo estaba siendo instruido para que ellos tuvieran en su mente, en sus conceptos, de que ese no es
el Mesías. Ese no es el enviado de Dios. Todo eso que está haciendo no es de Dios. Y esto nos da una idea de lo notable que Nicodemo está afirmando. El versículo 24, vean otra vez cómo dice. Juan capítulo 9, estamos aquí, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿A quién se estaban refiriendo cuando decían ese hombre es pecador? Al Señor Jesucristo. A Él se estaba refiriendo. Noten los conceptos que tenían del Señor Jesucristo. Por eso es notable cuando Nicodemo dice: sabemos que eres enviado de Dios como maestro. Sabemos que Dios está contigo. Sabemos que eres el enviado de Dios. Aquí que decían, es pecador. Ese hombre es un pecador. Y en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Es una negación completa, total de, no es el enviado de Dios, ese no sabemos de dónde viene, ni siquiera sabemos de dónde es. Esto que estamos viendo nos muestra entonces que cuando Nicodemo admitió que lo que hacía era aprobado por Dios, se estaba poniendo en contra de la mayoría de sus compatriotas, de su secta, de los judíos. Y aquí en cuarto lugar, pueden notar cómo dice que el versículo que estamos considerando, el versículo 2, afirmó que Dios estaba con él, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Él reconoció que Dios estaba con él. Aquellos no lo reconocían. ¿Quién es Jesucristo? Nicodemo tenía esa idea. Y lo que está afirmando aquí también es notable, porque los fariseos creían ¿qué creían? Bueno, ya vimos parte de los conceptos que tenían de Cristo, no reconociéndolo como el enviado de Dios, pero además ellos creían, los judíos, los fariseos, ¿quién ellos creían que estaba con Cristo? Bueno, véanlo aquí, Mateo 12, el versículo 22 al 28, que voy a señalar los textos porque es un párrafo un poco largo, pero aquí en Mateo 12, versículo 22 al 28, tenemos aquí lo que sucedió, y aquí nos da una idea de lo que ellos afirmaban de Cristo. Dice el texto: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué creían? ¿Por quién hacía esas obras? Por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿Y quién era Beelzebú? Bueno, él lo explica aquí más adelante. Vean cómo dice la respuesta que da el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué idea está dando aquí el Señor? La idea que está dando es que lo que ellos estaban diciendo es que por Satanás echaba fuera a los demonios.
Le estaban atribuyendo al Señor Jesucristo diciendo, es por obra de Satanás, Dios no está con él. Noten lo grave que de esta afirmación, de esta acusación. Pero eso es lo que decían. Y no solamente eso, vamos a ver Juan 10, 20. Estamos viendo aquí la descripción notable de las actitudes de Nicodemo. Y en Juan 10, 20 dicen otra cosa del Señor Jesucristo. Juan 10, 20. Decían otros, estas palabras, 20, estoy leyendo el 21, 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Tenían su propaganda de desprestigiar al Señor Jesucristo. Llegaron al grado de decir, demonio tiene, está endemoniado. Todo eso que hace es porque está endemoniado y además está loco. Esa es la frase de está fuera de sí, está loco. ¿Cómo trataban al Señor Jesucristo? Eso nos da una idea de cómo Nicodemo se desmarca de ellos, se aleja del concepto de ellos y cómo hace estas afirmaciones notables que la secta, que los judíos, que la mayoría de ellos hacían. Le atribuían las obras que hacía a Satanás. Decían está endemoniado, decían está loco. Está loco. Nicodemo aquí estaba reconociendo que Jesús era el Mesías cuando dice Dios está con él, contigo. Él es el enviado de Dios, el ungido para hacer milagros. Dios estaba con él. Y la quinta característica aquí notable que Juan está describiendo de Nicodemo es su humildad ante el Maestro enviado de Dios. Aunque las preguntas que son presentadas aquí por Juan parecen revelar la ignorancia de Nicodemo, sin embargo, está demostrando humildad. Un maestro, un gran maestro, el maestro de Israel, está haciendo preguntas. Y esto lo vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 4. El maestro de Israel haciendo preguntas sinceras. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse eso? El versículo 9. Y ante esas preguntas que él hizo, si ustedes observan en el versículo 9 donde hizo la otra pregunta, se mantuvo en silencio. Se mantuvo en silencio, guardó silencio y de ahí escuchó todo el discurso del Señor Jesucristo hasta el versículo 21, haciendo preguntas y guardando silencio ante el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Juan entonces nos ha hecho una descripción de estas características notables de Nicodemo. En tercer lugar, vamos a ver que Nicodemo recibe una gran enseñanza del gran maestro. Ese es el tercer punto que vamos a ver. Nicodemo recibe una gran enseñanza del gran maestro. Todos los reconocimientos de Nicodemo al Señor, a él parece que no le interesó, porque vino y le dice, aquí tenemos esta descripción, como pueden ver, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estos reconocimientos al Señor no le interesó. El Señor no reaccionó diciendo, gracias, Nicodemo, muchas gracias por tu
amabilidad, por tu reconocimiento del Señor. Parece que no le interesó esto. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba interesado en algo más y no quería concentrarse en los elogios. No quería concentrarse en lo que Nicodemo estaba diciendo. Por eso fue directo, y aquí estamos diciendo que Nicodemo recibe una gran enseñanza del gran maestro. Yo creo que aquí la alabanza de un hombre regenerado no le interesa al Señor Jesucristo. La alabanza de un hombre no regenerado no le interesa al Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar como reprende a aquellos que no les interesa la ley, no les interesa la palabra y parece que invocan su nombre. No le interesa. Aquí no le interesó todo lo que él dijo. Nicodemo dijo, sí, lo escuchó, pero él fue a algo, como ya dije, más importante. Ahora, todas las cosas que Nicodemo sabía de Cristo, bueno, hasta ese momento todavía no habían tenido efecto espiritual en su vida. Sí sabía varias cosas, como ya lo mencionamos aquí, pero esas cosas todavía no habían tenido un efecto en su vida como para que haya nacido de nuevo en ese momento. Por eso Cristo le respondió conforme a la mayor necesidad de Nicodemo. ¿Y cuál es la mayor necesidad? Bueno, aunque lo dice el versículo 7, pero es el desarrollo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, porque en el versículo 7 pueden ver cómo el Señor Jesucristo dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La gran necesidad, la mayor necesidad de Nicodemo, el Señor Jesucristo se dirigió a ello, porque le dice ya en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le habló primeramente de la necesidad de creer, sino le habló primeramente de la necesidad de nacer de nuevo. Es como si le dijera, Nicodemo, no tiene sentido que me llames rabí, no tiene sentido que me llames maestro, que me reconozcas como maestro enviado de Dios y que reconozcas que Dios está conmigo si no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y esto entonces nos pone en una situación donde nosotros tenemos que considerar si de verdad hemos nacido de nuevo, porque estamos aquí cantando, estamos aquí leyendo la palabra, estamos aquí orando, pero ¿ya hemos nacido de nuevo? Porque si no, no tiene sentido esto. No tiene sentido, a menos que estemos aquí con el propósito de tener ese encuentro real y verdadero con el Señor Jesucristo. Pero mientras conformarnos solamente con la idea de que estamos cantando, estamos siempre aquí orando, estamos siempre leyendo la palabra y detenernos hasta ahí, ese sería el problema real. Por eso Cristo le dijo directamente, es necesario nacer de nuevo. Le está hablando más bien de su mayor necesidad. De nada sirve que una persona reconozca a Cristo como el Maestro. Hay mucha gente intelectual, hay mucha gente que sabe y dice, no, sí, Cristo es el Maestro. No, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Pero hasta allá solamente. No han nacido de nuevo porque se ve su tipo de vida, se ve la forma en que viven, pero sí, no rechazan al Señor, pueden mencionar ciertas cosas de Cristo, y yo creo que muchas de esas personas le va a pasar lo que dice Mateo 7, 21, 23,
Cuando Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Mencionaban el nombre Señor. Lo mencionaban durante sus vidas y en el día de juicio, en aquel día, dice que lo van a seguir mencionando. Pero es cuando van a enfrentarse con la verdadera realidad de que no basta con decir solamente Señor, Señor. Porque estos dijeron Señor, Señor, incluso hicieron muchas obras. Pero ante la realidad, ¿qué les dijeron? Ellos confiados con que Señor, Señor, no les conozco, no les conozco. No basta mencionar el nombre del Señor, no basta saber algunas cosas de Cristo, no basta reconocer algunas cosas de Cristo. Nicodemo sabía algunas cosas de Cristo, pero Cristo sabía todo de Nicodemo. Y eso lo podemos ver aquí en Juan capítulo 2, el versículo 24 y 25. Antes del capítulo 3 que estamos aquí estudiando, vean cómo Cristo sabía todo de Nicodemo. Capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabía lo que había en el hombre. Y cuando dice hombre es un término general para referirse al ser humano. Él conoce lo que hay en el hombre. Él conoce, él sabe. Él pudo ver el corazón de Nicodemo. Él pudo ver cuando se acercó. Él pudo ver sus intenciones. Él pudo ver su verdadera condición. Por eso le dijo, y fue directo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Él fue directo a esta gran necesidad. Decíamos entonces que Nicodemo sabía algunas cosas de Cristo, pero Cristo sabía todo de Nicodemo. Y le estaba hablando con una certeza, con una seguridad, porque lo conocía perfectamente. Nicodemo conocía superficialmente a Cristo. Él es el maestro enviado de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que tú eres el enviado de Dios, Dios está contigo. Nicodemo conocía superficialmente a Cristo. Cristo conocía profundamente a Nicodemo. Pudo ver la condición de su corazón y por eso le habló de esta manera. Nicodemo no sabía en realidad ante quién estaba. Él simplemente dice maestro, maestro, enviado de Dios. Pero en realidad no sabía ante quién estaba realmente. Porque cuando examinamos más aquí el libro de Juan, nos damos cuenta que estaba ante el Verbo divino. Estaba en aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nicodemo no podía ver más allá, sí conocía algunas cosas de Cristo, pero no sabía realmente ante quién estaba. Estaba ante el Verbo divino, el Dios encarnado. Estaba ante aquel que todo lo ve. Estaba ante aquel que nadie puede esconderse ante su presencia. Estaba ante aquel que puede examinar las profundidades del corazón y decirnos las verdades, decirnos la realidad de cómo estamos delante de Él. Estaba ante la presencia de Dios, quien le estaba revelando su verdadera necesidad. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos aquí señalando como el maestro de Israel recibiendo una gran enseñanza del gran maestro. Y en el cual estamos llegando hasta el punto de señalar que ese gran maestro es el Verbo divino. Es el Dios encarnado. Y por eso le habla con tanta autoridad. Y por eso le habla con tanta seguridad. Porque lo conocía verdaderamente. Y con esto estamos viendo cómo está recibiendo esa enseñanza.
la enseñanza que le está mostrando su verdadera necesidad. Entonces Cristo le enseña a Nicodemo su profunda necesidad. ¿Por qué? Porque conocía profundamente a Nicodemo. Y Cristo comienza entonces su enseñanza con estas palabras solemnes. Noten estas palabras solemnes, a veces las pasamos por alto, pero son palabras solemnes porque dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esto no es una muletilla, como nosotros a veces utilizamos muletillas cuando estamos predicando, porque de repente nos apoyamos en alguna palabra. Pero Cristo no estaba utilizando muletillas aquí como para decir, de cierto te digo. No era una forma de recurrir a alguna palabra. No, era una forma solemne de comenzar una enseñanza, de comenzar una expresión. De cierto te digo. Y esta palabra es una palabra que en el griego fue transliterada, esta palabra del hebreo, y nosotros la tenemos en español como amén. En griego está amén, que es tomada del hebreo, que exactamente la pronunciación es amén. ¿Y qué significaba el amén para los hebreos? Y aquí cómo lo aplicó aquí el Señor Jesucristo. Cuando se decía amén, es porque era un reconocimiento de algo serio, algo solemne. Amén, de cierto te digo. Aquí está traducida esa palabra de esta manera. Es como decirle, escucha bien. Es como decirle, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Y aquí entonces le enseña y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo comienza entonces su enseñanza refiriéndose directamente a la gran necesidad de Nicodemo, que es nacer de nuevo. Nicodemo sabía acerca del reino de Dios. Él como maestro había leído el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento habla del reino de Dios, Daniel sobre todo, pero no había entendido, como el Señor Jesucristo lo explica con mayor amplitud, el asunto del reino. Y por otra parte, él consideraba que ya estaba en el reino. Él como maestro de la Biblia, él como judío, como perteneciente al pueblo de Israel, consideraba que ya estaba dentro del reino. Pero cuando viene el Señor y le dice que si no nace de nuevo no puede entrar al reino, imagínense el impacto de esa palabra. El pensar de que tú eres cristiano y viene alguien y te describe las cosas y dice, entonces quiere decir que no soy cristiano. Pensando que tú eres creyente verdadero y te describe a alguien, algún predicador, algún maestro, te describe las cosas y quedas como impactado y dices, entonces, ¿quiere decir que yo no soy creyente? ¿Quiere decir que no he nacido de nuevo? ¿Quiere decir que no soy cristiano? Esto es lo que impacta. Cada palabra del gran maestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, son palabras que están impactando a Nicodemo. Por eso digo que las preguntas que Nicodemo hizo no simplemente estaban reflejando su ignorancia, estaban reflejando la inquietud de lo que ya estaba recibiendo. Y aquí vemos cómo él, sabiendo del reino, sin embargo, estando fuera del reino. Tú puedes saber acerca del cielo, tú puedes saber acerca del reino, tú puedes saber de la vida eterna y sin embargo no estar en el reino, no tener la vida eterna. Porque es necesario nacer de nuevo. Porque necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que nuestro Señor está enseñándole aquí a Nicodemo. Y además, Cristo le explica un poco más en el versículo 5. En el versículo 5 encontramos otra vez que nuestro Señor Jesucristo dice así: respondió Jesús
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si notan ustedes, les menciona otra vez el reino de Dios, pero lo hace ahora en relación a entrar. En el primer caso es ver el reino, el otro es entrar. Y en esto hay una gran enseñanza, porque aquí le está diciendo a Nicodemo que aunque sí está reconociendo varias cosas del Señor Jesucristo, sin embargo no está experimentando la realidad del reino de Dios. Y esto es algo muy notable, porque nosotros podemos, como ya dije, saber ciertas cosas, afirmar ciertas cosas verdaderas, no son mentiras las que estamos afirmando. Sin embargo, estar ¿qué? Fuera del reino de Dios, no ver el reino de Dios, no estar dentro del reino de Dios. Y aquí lo que le está diciendo a Nicodemo está resultando notable, impactante. Está resultando, la enseñanza del Señor Jesucristo está resultando impactante para Nicodemo. Porque aquí le está explicando un poco más, y es aquí donde entonces diciendo que le está explicando un poco más, es porque le habla ya de la obra de purificación y la obra de renovación, cuando dice el que no naciere de agua y de espíritu. Aunque esto en los mensajes siguientes, Dios mediante, vamos a explicar un poco más este asunto de nacer de agua y del espíritu, pero básicamente le está hablando de que el nuevo nacimiento es una obra de purificación y de renovación. En el reino de Dios entras por lo que eres, no por lo que haces. Nacido de nuevo. Nicodemo, cuántas obras sin duda había hecho como judío, como fariseo, cumpliendo leyes, cumpliendo reglamentos, cumpliendo rituales. No, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser purificado, tienes que ser renovado. Así como estás no puedes entrar, hagas lo que hagas. En tercer lugar, Cristo le enseña los dos nacimientos. Está recibiendo la enseñanza, ese es nuestro tercer punto que estamos viendo. Está recibiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos diciendo que le enseña acerca de los dos nacimientos. Versículo 6. Estamos aquí, Juan capítulo 3. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estos son los dos nacimientos. El uno lo mantiene fuera del reino y el otro es para entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne está fuera del reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y por lo tanto está fuera del reino. Nadie nace como cristiano, nadie nace como creyente. Los hijos de nosotros, sean hijos de misioneros, sean hijos de pastores, sean hijos de creyentes, ninguno nace dentro del reino. Todos nacen en una condición carnal, todos nacen en una condición de depravación, todos nacen en una condición de pecado, por lo tanto nacen fuera del reino. Nadie nace dentro del reino por naturaleza, por nacimiento. Aquí Cristo está marcando esa diferencia y le está diciendo, lo que ha nacido de la carne, carne es. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque es carne, necesita experimentar un nuevo nacimiento. Y entonces habla del otro y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cada una de estas frases son oportunidades para analizar la naturaleza del hombre, la condición del hombre, la doctrina de la depravación, de la incapacidad humana, así como la doctrina de la regeneración del Espíritu, la naturaleza de esa obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero Cristo aquí lo está enseñando y nosotros aquí lo estamos viendo en términos generales, porque como dije, esto que estamos aquí viendo es una introducción de nuestro tema. Es una introducción del tema que vamos a ver Dios mediante. Entonces, estamos viendo aquí cómo Cristo le está enseñando a Nicodemo. Nicodemo está recibiendo la enseñanza. Nicodemo está atento a la enseñanza y es
aquí donde decíamos que Nicodemo, al estar escuchando esta enseñanza, estaba impactado. Vean la palabra aquí que lo describe, el versículo 7. Versículo 7 dice, no te maravilles, no te maravilles. Esa es la palabra que describe la actitud, la reacción de Nicodemo. Y el Señor Jesucristo lo estaba viendo. El Señor Jesucristo lo estaba viendo. Estaba viendo cómo Nicodemo estaba reaccionando ante lo que le estaba diciendo. Ya las palabras del Señor Jesucristo le estaban llegando de tal manera que el Señor Jesucristo pudo ver su reacción, y por eso aquí le dice, no te maravilles, porque se estaba maravillando. Pueden imaginarse cómo estaba. Pueden imaginarse la reacción que el Señor Jesucristo pudo ver en Nicodemo. ¿Y por qué le dijo aquí, no te maravilles? Porque sin duda pudo observar cómo la palabra estaba impactando su vida. Y eso lo podemos también observar cuando preguntó en el versículo 4. Cuando preguntó en el versículo 4. Y podemos ver cómo le estaba llegando la palabra, le estaba impactando. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba sorprendido. ¿Cómo puede ser esto? Las palabras, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo estaba resultando impactante. Estaba impactando la vida de Nicodemo de tal manera que estaba reaccionando de esa forma. Qué gran enseñanza estaba recibiendo Nicodemo, porque de verdad le estaba impactando. Estaba ante el Dios encarnado, recibiendo palabras directamente de Dios. Y esto se manifestó en las reacciones que Nicodemo mostraba. Y por eso el Señor Jesucristo pudo notar su reacción. Y por eso le dijo, no te maravilles de esto. No te estés maravillando de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Con esto el Señor le está diciendo, ¿por qué te estás maravillando si es lo básico, es lo esencial? Es esto que tú deberías saber como maestro. ¿Por qué te estás maravillando? ¿Por qué te estás sorprendiendo? Hay muchos que escuchan enseñanza y lo básico para sus vidas, pero como nunca lo habían escuchado, se impactan, se sorprenden, porque nunca lo habían escuchado realmente. Pero es lo básico, es lo esencial, que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es lo básico, es lo esencial. Porque sin eso, ¿qué dice? No vas a ver el reino, no vas a entrar al reino. Puedes saber del reino, puedes saber de Dios, pero si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Y aquí, ante la enseñanza de nuestro Señor, Nicodemo está maravillado, está impactado. Ahora, siguiendo con lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo, vemos cómo ahora el Señor le enseña. ¿Cómo es eso de nacer del Espíritu? Y lo hace de una forma figurada en el versículo 8. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De una forma ilustrativa y figurada, el Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo cómo es eso de nacer de nuevo, cómo es eso de nacer del Espíritu. Y lo compara con la acción del viento. Está comparando la acción del viento con la obra del Espíritu, el nacer de nuevo. La acción del Espíritu. El viento sopla, el Espíritu sopla vida. Es nacer del Espíritu. Así como el viento sopla, el Espíritu sopla vida en la persona. Y así como el viento no se ve, el viento no se ve, el Espíritu no se ve. El Espíritu Santo no se ve precisamente porque es Espíritu. Así el viento no se ve.
Es una acción inexplicable del Espíritu. No sabes, como le dice aquí, fíjense, no sabes, versículo 8, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir, no sabes el origen ni el destino del viento. ¿Quién sabe esto? Por ejemplo, viene un viento, ¿por dónde se irá este viento? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Sí, vino por acá, pero más allá de dónde surgió. No sabemos. ¿Y a dónde va? ¿Dónde irá ese viento? Bueno, se fue por acá, pero ¿dónde irá finalmente? Qué gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Y aquí le está ilustrando este asunto de el nuevo nacimiento. Que lo está ilustrando con la acción del viento. Y esta ilustración es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, utilizando figuras para describir cosas que en sí no se pueden explicar debido al entendimiento humano. Eso de utilizar figuras es una forma muy clásica de nuestro Señor Jesucristo para enseñar. El mismo Señor utilizando figuras, ejemplos, porque nosotros no podemos entender. Es debido a nuestra capacidad limitada, muy limitada, que el Señor tiene que utilizar comparaciones, figuras, para que nosotros podamos entender. En el Nuevo Testamento, lo vamos a ver Dios mediante en la tarde, el Señor utiliza figuras para enseñar esta obra, que aquí estamos viendo que es el nuevo nacimiento, el nacimiento. Pero vamos a ver cómo se utiliza varias figuras para describir esta obra. Entonces Nicodemo, como buen alumno ante el gran maestro, pregunta en el versículo 9. Ya escuchó todo esto. Había preguntado en el versículo 4. Ahora pregunta en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le responde a Nicodemo en el versículo 10 y le responde primero con una reprensión. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es una forma de reprenderlo, no solamente preguntarlo, sino aún de reprenderlo. Eres tú maestro, el maestro, en el griego tiene el artículo, él. Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto. Lo está reprendiendo de una forma amplia. Y aquí en el versículo 11 amplía esta respuesta porque dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. De una forma amplia el Señor le está enseñando, le está mostrando que pues ellos están dando el testimonio de las cosas y ellos no reciben el testimonio. Y en el versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si estoy utilizando figuras terrenales, el nacimiento, el viento, y no estás entendiendo, ¿cómo? Si el Señor nos llegara a explicar las cosas celestiales tal como son, pues vamos a entender. Si aún utilizando esto, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Cómo reaccionó Nicodemo? Dice: ¿cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No estás entendiendo? Pero a la vez le está inquietando. O sea, sí es cierto, está manifestando ignorancia, pero no solamente ignorancia, no se queda ahí por las palabras del Señor Jesucristo que le estaba impactando, le estaba maravillando lo que Él le estaba diciendo. Y entonces el Señor ya después de ahí alarga el discurso. Versículo 13 hasta el versículo 21, el Señor alarga el discurso. El discurso termina ahí en el versículo 21. Ahí el gran maestro desarrolló la enseñanza.
Y ahí terminó el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cuestión es, ¿cómo terminó Nicodemo? ¿Cómo terminó Nicodemo? El discurso terminó ahí, pero ¿cómo terminó Nicodemo? ¿Finalmente Nicodemo nació de nuevo o no? ¿Será que Nicodemo nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Cómo quedó? Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas que nos van a mostrar la respuesta. Ustedes creo ya tienen alguna respuesta. Algunos dirán sí, otros parece que no. Pero vamos a ver si Nicodemo nació de nuevo. Bueno, en primer lugar, aunque las cosas que él dice en el versículo 2 no indican su nuevo nacimiento, sin embargo, yo creo que en la soberanía y la providencia de Dios lo estaban llevando a eso precisamente, al nuevo nacimiento. Aunque lo que él está afirmando ahí no está indicando por el momento su nuevo nacimiento, sin embargo yo creo que eso lo estaba llevando precisamente al nuevo nacimiento. Luego, en segundo lugar, la pregunta que hace en el versículo 4. Aunque es cierto, como ya mencioné, que muestra su ignorancia sobre el tema, yo creo que también revela su inquietud. Estaba revelando su inquietud, no solamente su ignorancia, ya que estaba captando algo. Estaba captando algo. Esas preguntas indican que está captando algo. Y solo que no lo estaba captando bien, pero sí estaba captando algo. Ya había cierta inquietud en él. Esas preguntas yo creo que están revelando la inquietud. Y el Señor continúa su enseñanza. Del versículo 4, donde hizo la pregunta a Nicodemo, el Señor continúa su enseñanza, versículos 5 hasta el 8. Y en el curso de esa enseñanza, observa que Nicodemo está maravillado. Versículo 7. Fíjense, cuando él continuó su enseñanza, observó que Nicodemo estaba maravillado, impactado. ¿Algo ocurrió entonces en el curso de esa enseñanza? Sin duda algo ocurrió, porque ahora ya estaba maravillado. Por eso digo, no solamente está preguntando, no solamente está mostrando ignorancia, está impactado, está inquieto ya, está ya la palabra siendo ese efecto. Y en el versículo 9 vuelve otra vez Nicodemo a la pregunta, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Ya está llegando al punto. Fíjense, parece que ya está llegando a ese punto. ¿Cómo puede hacerse esto? Ya está recibiendo esa enseñanza y ya le está impactando ya cuando le dijo la acción del viento, la acción del Espíritu. Como que esto ya es lo conclusivo. Estaba llegando a ese punto. Y aquí en el versículo 9, ¿estaba expresando otra vez su ignorancia o estaba expresando que ya estaba sintiendo la necesidad de nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Estaba expresando solamente su ignorancia o ya en base a lo que el Señor le estaba enseñando, ya estaba expresando esa necesidad, ya estaba sintiendo esa necesidad de nacer de nuevo? Esto sería como decir, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo experimentar esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Esa es la respuesta que estamos viendo aquí a la pregunta, ¿cómo terminó Nicodemo? ¿Nació de nuevo? Y con esto que estamos viendo, yo creo que sí. Yo creo que sí, Nicodemo finalmente nació de nuevo. Es decir, el Espíritu sopló vida en
Nicodemo? Porque eso fue lo que el Señor le dijo cuando ya finalmente él preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Será que finalmente el Espíritu sopló vida en Nicodemo? La comparación del viento, el viento sopla, así el Espíritu sopla. Entonces, ¿habrá soplado vida? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aunque ya dijimos que el viento no se ve, no sabemos el origen, no sabemos el destino, pero sí vemos la evidencia de la presencia del viento. ¿Y cómo vemos la evidencia de que el viento está presente? Porque se mueven las hojas de los árboles, se levanta el polvo, que aunque no se ve en sí el viento, pero se ve la evidencia del viento. En este caso estamos preguntando, ¿habrá soplado el Espíritu vida en Nicodemo? Aunque no se ve precisamente ese momento, pero hay evidencias que sí, el Espíritu sopló vida. Es decir, los efectos del viento, los efectos, las evidencias del nuevo nacimiento. Y aquí tenemos dos evidencias muy claras que indican. Y yo creo que, como ya mencioné, que Nicodemo realmente nació de nuevo. El primero está en Juan capítulo 7, versículo 48 al 51. Ahí se ven los efectos del soplo del Espíritu en la vida de Nicodemo. Y aquí en Juan capítulo 7, versículo 48 y 51, encontramos a Nicodemo en una situación donde dice así, versículo 48 al 51. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué vemos aquí en Nicodemo? Una evidencia. ¿Cuál evidencia? Abogó a favor de Jesús en pleno día en el concilio de los judíos. Ya no tenía ese temor. Si es que algunos piensan que fue por temor, ahí estaba, abogando a favor del Señor Jesús en una situación donde aquí comenta Juan, dice, o más bien comenta este grupo de judíos, ¿acaso ha creído alguno? Bueno, sí, ahí estaba, como diciendo Nicodemo, aquí estoy presente. ¿Ha creído alguno? Como dice el versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y ahí estaba Nicodemo, en otras palabras, estaba como diciendo, aquí estoy yo, aquí. Y está abogando a favor del Señor Jesucristo, hablando a favor de Jesús, deseando que lo escucharan, porque en el versículo 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él ya había escuchado al Señor, él ya había sido enseñado por el Señor, y él sin duda ya conocía de verdad al Señor, y cómo es que sale en defensa del Señor Jesucristo. Una de las evidencias del nuevo nacimiento es que cuando nuestro Señor es criticado, a nuestro Señor se le está desprestigiando y estamos presentes, no podemos callar. La evidencia es que la misma obra del Espíritu no te permite callar. Tienes que salir a favor del Señor Jesucristo. Tienes que estar a favor del Señor Jesucristo. Y no solamente pensando, yo soy de Cristo, no, expresándolo en este caso, saliendo en defensa. Y esto en realidad sorprendió a este grupo.
a este otro grupo de los fariseos, porque no se esperan esto, porque normalmente todos tenían temor, porque se acuerdan del acuerdo que habían tomado, que si alguno confesara de que Cristo es el Mesías, fuera expulsado. Eso mismo les daba temor de hablar siquiera aún de él, de mencionarlo. Eso les daba temor, pero aquí en Nicodemo, véanlo, hablando valientemente y diciendo, abogando a favor de el Señor. Esa es una evidencia que yo creo que Nicodemo, el resultado del encuentro con el Señor Jesucristo. La otra evidencia está en Juan capítulo 19, versículo 39 y 42. Tenemos la otra evidencia, Juan 19, versículo 39 al 42. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. También Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Fue a reclamar el cuerpo del Señor Jesucristo, juntamente con José. Ellos dos fueron. Y esto es una manera de cómo él se identificó públicamente cuando los discípulos, los discípulos del Señor habían huido. Aquellos que habían seguido al Señor habían huido. Y ahí Nicodemo se identifica sin temor y sin miedo, va y pide el cuerpo del Señor. Y ahí él participa en el sepulcro, en la sepultura del Señor Jesucristo. Él no tuvo miedo, él no se escondió, él no se movió más en la noche en cuanto al Señor Jesucristo. Él públicamente, abiertamente, sin temor, mostró las evidencias de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, estas son las dos evidencias notables que estamos viendo de que Nicodemo, al tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, sin duda, yo creo, nació de nuevo. Porque estas son las evidencias de que el Espíritu Santo había soplado vida. Había soplado vida. Entonces, concluimos ya con esto. Nicodemo, por una parte, representa a todo hombre que necesita nacer de nuevo, debido a su condición carnal y su incapacidad para ver y entrar al reino de Dios. Nicodemo representa a todo hombre que necesita nacer de nuevo, a pesar de ser una persona religiosa. Necesita nacer de nuevo. No importa que pertenezca a un grupo religioso, no importa que pertenezca a alguna iglesia. Si no ha nacido de nuevo, si no está dando las evidencias de haber nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. El ir a una iglesia, el pertenecer como miembro de una iglesia, no le da el nuevo nacimiento. Puede uno cumplir ritos religiosos, puede uno estar en compañerismo, pero si no ha nacido de nuevo, no podrá ver ni entrar al reino de Dios. Y Nicodemo representa a esas personas religiosas, porque él era religioso. Incluso, no solamente a las personas religiosas, sino también
Nicodemo representa a aquellos maestros de la Biblia. Aquellos maestros que sí enseñan la palabra, conocen la palabra, pero aún no han nacido de nuevo. Y de hecho ni aún enseñan el nuevo nacimiento, porque quizá ni aún ellos lo han experimentado. Pero Nicodemo representa aquí porque era maestro de la Biblia. Era maestro de la Biblia. No era un maestro, como ya lo dije, secularmente, tenía sus libros ahí seculares. No, tenía la Biblia del Antiguo Testamento, era el libro de texto. Era maestro de la Biblia y sin embargo no había nacido de nuevo. Conocía la Biblia, pero no conocía el nuevo nacimiento. Enseñaba la Biblia, pero no enseñaba el nuevo nacimiento. Tenía la capacidad intelectual para las cosas, pero no tenía la capacidad espiritual para entender las cosas de Dios. Era el hombre natural que dice primero a los Corintios 2:14. El hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu de Dios en ese momento cuando Cristo le estaba explicando. Fíjense cómo, a pesar de que conocía algunas cosas de Cristo, pero necesitaba nacer de nuevo. No basta con que sepas algunas cosas de Cristo. Puedes saber que Él es Salvador, puedes saber que Él es Señor, puedes saber que Él es Dios, que sí vino a nacer, nació la Navidad, que vino a este mundo. Pero eso no es suficiente, porque aún necesita esa persona nacer de nuevo. Ahora, por otra parte, Nicodemo representa a una persona que ha nacido de nuevo. Eso ya lo vimos ya finalmente. Representa a una persona que tiene un encuentro con Cristo, que en la soberanía y la providencia de Dios es conducido a un encuentro con Cristo donde su vida cambia, y no tiene temor de hablar a favor de Cristo en circunstancias adversas y ante los enemigos de Cristo. Nicodemo representa también a esas personas. Nicodemo, vemos que no tuvo temor de identificarse públicamente cuando otros lo habían abandonado. Sus discípulos, aquellos seguidores, lo habían abandonado. Y él con valentía y públicamente se identificó con Cristo. Es lo que representa, por otra parte, Nicodemo. ¿A ti, en cuál aspecto te representa Nicodemo? ¿En cuál aspecto? En el aspecto aquel de que todavía eres una persona, sí asistes a la iglesia, asistes a las reuniones, practicas ciertas cosas, sí sabes de la Biblia, conoces de la Biblia, conoces algunas cosas de Cristo, tienes un lenguaje aún de ciertas cosas, pero ¿has nacido de nuevo? ¿Te representa aquí Nicodemo? ¿A quién? ¿En cuál aspecto te representa Nicodemo? Si en el primero que mencionamos, entonces necesitas nacer de nuevo. Necesitas experimentar el nuevo nacimiento. Si en el segundo, entonces muestra las evidencias de que has nacido de nuevo. Con tu vida, con tu carácter, con tu conducta, refleja que has nacido de nuevo. Que has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que desde ese momento marcó el cambio de tu vida. Muestra esas evidencias, porque es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar al reino. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros reflexione, analice y considere este tema de introducción en el cual nos hemos centrado en el personaje llamado Nicodemo, aunque en su relación verdadera con el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos la realidad de nuestras vidas, de nuestras condiciones,
delante de ti. Y te damos gracias por la verdad de tu palabra, por la realidad que nos muestras en lo profundo del corazón, cómo tú vas hasta lo profundo para revelarnos nuestra verdadera condición. Y te damos gracias, Padre. Gracias también por este encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo, porque eso nos ayuda y nos ayudará a considerar este gran tema del nuevo nacimiento o de la regeneración. Nos ayudará a considerar si en verdad hemos nacido de nuevo o simplemente somos profesantes del Evangelio. Gracias por tu palabra y gracias especialmente por lo que hemos escuchado en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el estudio en esta mañana. Que sea la base para meditar durante esta semana. Meditar en este gran encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Y que al meditar en esto, tú nos confirmes en lo que somos en la realidad. Y si todavía no hemos nacido de nuevo, ten misericordia, Señor, de los que estamos aquí. Ten misericordia y que tu Espíritu Santo sople vida en aquel que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero también, Señor, pedimos por aquellos que han nacido de nuevo, que tu gracia y que tu Espíritu continúe esa obra en ellos, para que también de esa manera sigan mostrando las evidencias de haber nacido de nuevo. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, para que tú hagas la obra que tú miras en nuestro corazón y de la cual tenemos necesidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.